En el noreste de África yace una necrópolis, las ruinas de una civilización perdida. Pero es correcto llamarlas ruinas cuando esas pirámides permanecen tan grandes y altas como hace 4500 años. Esta gente olvidada construyeron estatuas y edificios que aún hoy en día nos sorprenden por su belleza y tamaño. Pero, ¿quiénes eran esta gente? Hace mucho tiempo, desde el 21.000 AC, los habitantes de lugares como Wadi Alfa, en el Nilo, usaban flechas y dagas de piedra, e incluso chozas hechas de hojas y piel, subsistiendo de pesca y grandes rebaños de animales. En el 13.000, la cultura Khadan, en el sur del Nilo, tuvo guerras intertribales, ya que muchos de ellos muestran heridas por flechas, dardos y lanzas. El color de su piel era diferente, más claro en el norte y más oscuro en el sur, lo que hace pensar a algunos que fue el primer signo de violencia debido a xenofobia, pero no lo sabemos con certeza. Después del 8000 AC, el norte de África mostró signos de culturas avanzadas y muchas pinturas de jirafas e hipopótamos, animales que se ven principalmente en África Central. Quizás te preguntes cómo fueron capaces de sobrevivir en las cálidas arenas del Sahara. Esto se debe a que, durante miles de años, el enorme desierto del Sahara no existía. Esto se debió a la lenta inclinación de la Tierra, que cambió la posición del viento húmedo del monzón hacia el norte de África, haciéndolo fértil. A partir del 6210 AC, la gente del creciente fértil enseñó agricultura a los egipcios, y la primera cultura agrícola en el Nilo fue la de Fayum A, alrededor del oasis Fayum, desde el 5600 AC. Eran descendientes de los norteafricanos costeros, saharianos y protonubios, con un poco de influencia levantina, convirtiéndose en los antepasados de los egipcios. Así que eran en su mayoría africanos. Lo sé, ¿quién se lo hubiera imaginado, teniendo en cuenta que están en África? A partir del 5200, la desertificación del Sahara empujó a la mayor parte de este pueblo hacia el valle del Nilo, el cual convertirían en un glorioso reino. Los egipcios arcaicos fueron los primeros en fabricar muchas cosas: barcos sofisticados, sistemas de irrigación, tejidos en grandes cantidades, uno de los calendarios solares más antiguos en Napta Playa, aunque este está en Nubia, el primer juego de mesa del mundo, el Senet, y el maquillaje, que usaban tanto hombres como mujeres, ya que se consideraba atractivo para los dioses, el cual lucía cojonudo, no te voy a mentir. Ellos se extendieron por las dos partes superiores del Nilo, ya que el sur pertenecía a Nubia, y es en ese entonces que se dividirían en las llamadas dos tierras, el cual sería el nombre de Egipto durante miles de años, el Bajo y el Alto Egipto, que en realidad están al revés. El delta es el bajo y el sur es el alto. Los del Bajo Egipto cultivaban junto al río, vivían en chozas y fabricaban mucha cerámica, la cual era sin pintar, mientras que el Alto Egipto tendría la cultura tasiana después del 4500 AC, la primera en hacer hermosa cerámica de tope negra, y sería seguida inmediatamente por la cultura badariana en el 4400, la primera en utilizar el cobre en África, participando así en un calcolítico. A partir del 4000, las dos tierras tendrían dos culturas opuestas, extendidas por muchas ciudades-estado, la Maadi en el Bajo y la Nagada en el Alto Egipto. Los primeros tenían un nivel avanzado de arquitectura y tecnología, y enterraban a sus miembros con bienes en un cementerio específico, y los Nagada
Sahara tenían evidencia de estratificación social desde el 3600, con tumbas de alto estatus. Una parte de su cerámica, arquitectura y sellos de estampillas, ¿dónde he visto esto antes?, muestran influencias del periodo Uruk temprano, e incluso vemos el motif del maestro de los animales en un cuchillo, el cual se hizo anteriormente en un sello Ubaid mesopotámico, lo que implica que los egipcios antiguos aprendieron mucho de la civilización sumeria. Algunos de los primeros pictogramas datan de esta época, y el primer texto jeroglífico egipcio data de alrededor del 3300 AC, de la tumba UJ y U en Abidos, que contiene más de 25 reyes que gobernaron durante el llamado periodo predinástico. Estos gobernaban áreas específicas del Alto Egipto, y algunos reyes del Bajo Egipto gobernaron las suyas. Por lo tanto, tiene mucho más sentido llamar al periodo entre 3600 y 3100 AC protodinástico. En esa época, el noreste de África comenzó a secarse. Mientras el Sahara renacía lentamente, las dos tierras se convertirían en un enorme oasis verde, aislado por el Sahara en el oeste, el desierto rocoso en el este, las cataratas del Nilo en el sur y obviamente el Mediterráneo en el norte. A los habitantes del Alto Egipto se les dificultó cultivar, lo que generó un deseo de obtener las tierras muy fértiles del Bajo Egipto. Así que, a medida que el Egipto prehistórico llega a su fin, nos adentramos en el pasatiempo favorito de los egipcios: el caerse a madrazos como si no hubiera un mañana. Verás, uno de los gobernantes que descansan en la tumba UJ es el rey Escorpión I, que data del 3255 AC, quien se cree libró una guerra contra un gobernante llamado Tauro, rey del Alto Egipto. En el asedio de Nagada, Escorpión se unió a su destacamento principal en la batalla, luchando codo a codo con sus hombres, como lo indica un grafito en el que el rey Escorpión es mostrado como victorioso. Sometió a la casa real de Nekhen a una unión con él, portando la corona blanca del Alto Egipto, lo que lo convirtió en el líder de todo el reino. Y se muestran las ciudades del delta del Nilo, Baset y Buto, lo que implica que inició el proceso de unificación de las dos tierras. Fue enterrado con una docena de jarras, con un líquido muy conocido, lo que convierte al rey Escorpión en un amante del vino muy antiguo, lo que sería característico de los egipcios de clase alta después de él. Además de vino, los egipcios protodinásticos tenían múltiples cervecerías, la cual consumía toda la población, a veces en lugar de agua. Sí, los chamas también lo hacían. Imagínate tu sobrinito borracho corriendo por toda la casa. Inventaron los instrumentos de doble lengüeta y las liras en esta época, tocando algo similar a la música egipcia posterior en funerales y celebraciones, y comenzaron a producir en masa edificios de adobe, sentando las bases para las eras siguientes. Un tiempo después de Escorpión, Menes se convirtió en el rey del Alto Egipto. Verás, Menes es un nombre dado a un rey mítico en el Egipto griego. Su nombre real ha sido olvidado. Pero no te preocupes, porque los egiptólogos modernos creen que él es el mismo que Narmer. El rey Narmer gobernó por el 3100 AC, quien llevó a cabo una invasión militar al noroeste del delta, derrotando al rey del Bajo Egipto, quien llevaba la corona roja de dicho reino. Esto se da a entender por la paleta de Narmer, donde se afirma que tomó miles de prisioneros. Él estableció una gran presencia militar en el Levante, que era una colonia de Egipto, y entonces
fusionó ambas coronas del alto y el bajo en una doble corona de las dos tierras, unificándolas para siempre, convirtiéndose en el primer faraón de todo Egipto, el primer estado y país del mundo, y la segunda civilización de la humanidad, ejerciendo la voluntad del rey Escorpión. A los ojos de todos los que vinieron después de él, la historia egipcia comenzó con Narmer, el primero de la primera dinastía, hijo del mismísimo Horus. Diego, ese no, es el de cabeza de pajarraco, no ese. Y todo lo anterior a él se convirtió en mito. Hizo de Menfis la capital duradera de Egipto. Parece que su reina era africana, Neithotep, madre del segundo faraón o la segunda gobernante de Egipto. Si ese es el caso, sería la primera monarca femenina de la historia. No ha sobrevivido mucho de la primera a la tercera dinastía. Lo que sí sabemos es que todos los siguientes faraones vivieron una vida lujosa y placentera, con oro, vino, comida y todo tipo de comodidades, pero a un precio. Se creía que eran divinos por Narmer, por lo que algunos tendrían que administrar su reino cuando fuera su turno, sin importar si tenían 10 malditos años. Y también se esperaba que fueran el general en jefe del ejército, uniéndose a sus soldados en formación, a veces pagando su puesto con su vida. Bueno, pasa que algunos de ellos expresaron su placer al correr este riesgo, regocijándose en la euforia de la batalla. Ramsés II siendo el mayor ejemplo de esto. Durante la tercera dinastía pasamos al llamado Imperio Antiguo, o Era de las Pirámides, cuando el faraón Djoser ordenaría a su arquitecto Imhotep construir la pirámide que lleva su nombre en 2660 AC, haciendo que el arquitecto sea uno de los pocos plebeyos en ser inmortalizados como deidades. La cuarta dinastía comenzaría con el faraón Sneferu, quien, inspirado por Djoser e Imhotep, encargó la construcción de 3 pirámides, una de las cuales parece haber colapsado sobre sí misma durante la construcción, pero fue terminada de todas maneras, y terminó llamándose la pirámide acodada. El arquitecto claramente no era tan bueno como Imhotep. Espera, ¿cómo que se lo cargaron inmediatamente? ¿Por dónde iba? Ah, sí. En torno al 2600 AC, el faraón Keops ordenó la construcción de la Gran Pirámide de Giza, que tardó 26 años en construirse y estaba en ese entonces recubierta de un hermoso yeso blanco y de una capa de oro en la parte superior. Lo mismo se hizo a la siguiente pirámide, construida por su hijo Kefren. La mayoría de los egiptólogos creen que la Gran Esfinge también se construyó en su honor, y la tercera Gran Pirámide fue ordenada por el hijo de este último, Miserinos. Los 3 faraones fueron enterrados bajo las mismas, convirtiendo el complejo en una necrópolis divina. Al contrario de la idea errónea popular, debido al libro del Éxodo, no fueron construidas por esclavos, sino por plebeyos libres y fanáticos, que estaban bien alimentados y alojados, algunos de los cuales tenían un cierto nivel de ingeniería. Los esclavos eran una parte muy pequeña de la fuerza laboral de Egipto hasta los 1500 AC. La mano de obra y la organización necesarias para fabricarlas eran increíbles, pero el Imperio Antiguo muestra una jerarquía y sofisticación bien definidas, junto con una religión politeísta bien establecida para crear reglas y organización social. Todas fueron terminadas antes del 2500 AC. Para que te hagas una idea de lo antiguas que son, Cleopatra fue la última faraona en los 30 a.C., así que ella está más lejos de las pirámides de Giza que del 15 de mayo de 2025, el estreno de Doom: The Dark Ages. No puedo esperar, concha su madre.
El uso de bronce y cuero en armaduras, escudos y armas, como el icónico Khopesh, fortaleció el poder militar de la nación. La quinta dinastía se centró en la adoración de Ra, el dios del sol, construyendo muchos templos solares. Durante la sexta dinastía, el faraón Pepi II reinó durante 60 años hasta el 2214 AC, lo cual es demasiado tiempo cuando tus hijos tienen planes de, ya sabes, reinar después de ti. Estoy muy seguro de que sus hijos lo querían como cualquier hijo quiere a su padre, pero una vez que se dieron cuenta de que tenían 50 años y su padre todavía estaba reinando, ¡muérete, viejo concha tu madre! Tampoco ayuda que el señor estaba tomando muy malas decisiones al final de su reinado y se quedaba dormido en las reuniones políticas. Pensándolo bien, Joe Biden es God. Madurar es darse cuenta de que su mandato fue una Egipto referencia. Esto provocó un drama a los Juego de Tronos. Unos monarcas regionales empezaron a tener mucho poder y no pagar impuestos a los faraones, los cuales, bueno, digamos que en 150 años se sucedieron unas 4 dinastías. Alrededor del 2200 AC comienza el primer periodo intermedio de Egipto. Periodos en los que las cosas se van un poco a la chingada. Y sí, hay más de uno. El evento de los 4.2 kiloaños provocaría una gran sequía durante 100 años, generando décadas de hambruna, lucha interna y un reino quebradizo que se partió en dos. En 2160, las una vez más dos tierras terminaron consolidándose en Heracleópolis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto, hasta que Mentuhotep II del Alto Egipto perdió su paciencia en 2055 y caminó como un egipcio todo el camino hasta Heracleópolis, con su ejército, por supuesto, y volvieron a hacer el pasatiempo favorito de los egipcios durante 39 años, hasta que logró volver a unir las dos tierras. El periodo fue tan violento que la inseguridad de la vida normal hizo que los plebeyos fueran enterrados con armas, pensando que las necesitarían incluso en su otra vida. Haciéndose faraón, este hombre inició la 11ª dinastía y el Imperio Medio, y fue él quien renombró el estado como Kemet, que significa tierra negra, en referencia al suelo fértil, también llamado Limo, que rodea el Nilo, como contraste a Deshret, la tierra roja del desierto. Sí, para ser una lengua muerta, el hecho de que las palabras egipcias como adobe, papel, de papyrus, desierto, de Deshret, química, farmacia, mito y tumba, hace que hoy en día hablemos un poquito de egipcio en todo aquello que aprendimos de ellos. Los siguientes milenios verían a Egipto convertirse en una potencia agrícola, invitando a la gente del Levante a ayudar en la economía, algunos de los cuales serían los israelitas. Pero ese será el tema para otro capítulo. Eso es todo, banda. Ahora saben que los egipcios se establecieron en el Valle del Nilo en el 6º milenio AC, que el faraón Narmer unificó Egipto en el 3100, las pirámides de Giza se construyeron antes del 2500 y que los egipcios iban a la guerra no todos los días, más bien un día sí y un día no. ¡Show!